Bueno, pues ya estamos grabando, ¿eh? Venga, tenemos por delante el tema 14. Entonces, el tema 14, ¿eh? Es un tema bastante extenso. No es difícil, ¿verdad? En cuanto a nivel de dificultad, quizá hemos visto otros temas un poquito más complicados, pero sí que es un tema, pues eso, que hay mucho, aquí hay bastante cosa. Entonces, bueno, por eso le vamos a dedicar, digamos, 2 clases, ¿de acuerdo? ¿De qué va el tema 14? Porque el título puede o no ayudarnos, ¿eh? Entonces, bueno, se titula Conocimiento y mantenimiento del automóvil, la primera parte. Bueno, os lo voy a explicar con mis palabras, ¿eh? En este tema vamos a tocar lo que son los elementos de seguridad que tienen los vehículos, ¿vale? Elementos de seguridad que disponen los vehículos. Concretamente, y vamos a pasar pantalla, los elementos de seguridad que disponen los vehículos se dividen en 2 grupos, ¿no? Tenemos 2 tipos. Por un lado existen lo que se conocen como los elementos de seguridad activa y por otro lado, como veis, están los de pasiva. Entonces vamos a explicar bien cuál es la diferencia entre unos y otros, cuál es la finalidad para cada uno de ellos y veremos ejemplos, ¿sí? Fijaos, me dicen que los elementos de seguridad activa sirven, ¿no? Su finalidad es evitar accidentes, ¿vale? Entonces, como ejemplos, ¿no? El elemento rey, que digo yo, de los de activa, son los frenos. Evidentemente, no quiero pensar que no tuviéramos frenos, simplemente no hay más, ¿eh? Las luces, bueno, todo lo relacionado con las luces lo veíamos, de hecho, el alumbrado tiene su propio tema, lo veíamos en el tema 6 concretamente, y bueno, fijaos que las luces se consideran elementos de seguridad activa. ¿Por qué? Porque sirven para que yo vea y para al mismo tiempo ser visto, ¿no? ¿Os acordáis? Era la pregunta que también tenéis. ¿Cuál es la finalidad del alumbrado? Ver y ser vistos. Bueno, pues por esto mismo, como gracias a esto se pueden evitar, ¿no? Que yo vea bien la vía por la que circulo o que me vean a mí, pues como esto puede evitar accidentes, ahí lo tenemos. Se clasifica, se considera todo lo relacionado con el alumbrado, las luces en definitiva se consideran elementos de seguridad activa, ¿sí? Luego el claxon. El claxon no se explica expresamente, es verdad, si lo buscáis en el tema 14 no está, pero me pareció adecuado ponerlo como ejemplo porque, fijaos, ¿no? La cantidad, si lo pensamos bien, la cantidad de accidentes de tráfico que se llegarán a evitar, ¿verdad? Con un simple toque de claxon. Yo siempre digo que es un gesto, ¿no? Muy sencillo, el pip, ¿verdad? No tiene ninguna dificultad el tocar el claxon. Es un gesto muy sencillo, pero al mismo tiempo es algo muy eficaz, ¿vale? Con lo cual, pues eso, consideraba adecuado poneroslo, por lo menos nombrarlo aquí en la introducción, ¿no? Ponerlo como ejemplo de elemento de seguridad activa, ¿vale? Luego las ruedas. A las ruedas le vamos a dedicar bastante tiempo, una parte de la clase de hoy probablemente, de esta primera parte del tema 14 y también la segunda parte del tema 14 nos ocupará algunos minutillos, ¿sí? ¿Por qué se consideran las ruedas un elemento de seguridad activa? Pues porque si nosotros nos preocupamos, ¿verdad? Pues de la presión del inflado de los neumáticos, si nosotros nos preocupamos de que esos neumáticos no estén demasiado desgastados, por ejemplo, ¿verdad? Pues sí que podemos disminuir las probabilidades de sufrir un accidente, por lo menos debido al estado de los neumáticos, ¿vale? De ahí que si os preguntan, las ruedas, como veis, se consideran un elemento también de seguridad activa. Luego tenemos el sistema de suspensión, luego explicaremos más cositas. Es todo lo relacionado con los amortiguadores, básicamente. Luego veremos. Y algo muy novedoso son los sistemas ADAS, ¿vale? Entonces, de hecho, en cuanto acabemos esta introducción, vamos a comenzar por esto. Vamos a comenzar explicando qué son los sistemas ADAS y veremos algunos de ellos, ¿vale? Entonces, aprovecho la ocasión para deciros
que también algo comentamos en el grupo de WhatsApp hace unos días, si no recuerdo mal, que hay un test en la aplicación que tenéis, que os damos usuario y contraseña, la aplicación de AEOL, ¿sí? Bueno, pues si indagáis un poquito y abrís el desplegable donde os aparecen los test por temas, los test de examen y demás, ahí veréis, ¿no?, que hay un test, pone test HADAS. Me parece que está numerado porque como van numeradas, le llaman familias de test, ¿no? La familia de test por temas, la familia de test de examen. Luego el test que hay un solo test que se llama así, pone test HADAS y creo que va numerado con ¿cuál era? 501, el test 501, pero bueno, pone también, ¿vale? No es difícil de encontrar, pone test HADAS, pues es muy recomendable. ¿Vale? Es muy recomendable que en cuanto, bueno, a partir de hoy que demos la clase y expliquemos, entre otras cosas, los sistemas HADAS, pues estaría bien que os hicierais ese test, ¿vale? Es un test de 30 preguntas, pero las 30 preguntas son sobre lo mismo, ¿vale? Test HADAS, sistemas HADAS. Entonces, os aviso de que no es un test fácil, ¿vale? Es un test complicadito. Muchos alumnos, ¿no?, me escriben: ostras, Ana, he hecho 12 fallos, he hecho 14, y como si me dices que has hecho 16, ¿vale? Quiero decir, no os frustréis, no os desaniméis, sobre todo, ¿vale? La idea es que lo hagáis por lo menos un par de veces. Lo suyo sería un par de veces hacerlo, este test, que, bueno, pensando en que si os saliera alguna de estas preguntas en el examen, pues que os suene, ¿vale? De hecho, cuando uno falla alguna pregunta se le suele quedar más. Luego cuando te la repasas, la revisas y dices, ostras, ¿vale? O la buscas o preguntáis y tal. Entonces la idea es eso, ¿eh? ¿Sabéis qué ocurre? Lo que os decía, es algo muy novedoso y, bueno, tarde o temprano van a empezar a preguntar, ¿vale? Es verdad que de momento, hasta día de hoy, ningún alumno me ha dicho, ostras, me han preguntado por el sistema HADAS de no sé qué, ¿vale? Bueno, pero es que no tardarán en preguntarlo, con lo cual prepararos en este sentido por si acaso cae alguno, ¿vale? Muy bien, entonces estamos como introducción. En la primera clase del tema 14 decíamos, bueno, ¿de qué va este tema? Aquí tratamos, explicaremos los elementos de seguridad que disponen los vehículos y ocurre que se dividen hay dos tipos, digamos, los de activa y los de pasiva. Hemos comentado los de activa, vamos a ver qué nos cuentan ahora de los elementos de seguridad pasiva. Fijaos, sirven, su finalidad es evitar o reducir la gravedad de las lesiones en caso, ¿verdad?, en caso de que un accidente llegue a producirse. Es decir, de manera resumidita y así, de modo que lo entendamos todos, los de seguridad activa sirven para evitar accidentes y los elementos de seguridad pasiva, por si lo tengo, por si ese accidente llega a producirse, de modo pues que intentar evitar, como dice aquí, algunas lesiones o minimizar, ¿verdad?, la gravedad, reducir, minimizar la gravedad de esas lesiones. Entonces, ¿de qué estamos hablando aquí? Bueno, pues aquí tenemos incluido los airbags, aquí tenemos incluido los cinturones, ¿no?, el cinturón de seguridad, el casco, el reposacabezas, ¿vale?, que tenemos en todos y cada uno de los asientos. Aquí también incluimos, aunque yo no os lo haya puesto, he puesto puntos suspensivos, los SRI, que son los SRI, son los sistemas de retención infantil, todo lo que está relacionado con las sillitas y demás para los peques, ¿vale? Bueno, pues todo eso son elementos, se consideran elementos de seguridad pasiva, ¿vale? Entonces, dicho esto, pues venga, continuamos. Y os decía, es un tema muy largo, ¿no? En cuanto a dificultad, hay temas más complicaditos, pero aquí hay mucha materia, concretamente porque todo el tema 14 está dividido en estas dos partes, con lo cual vamos a empezar pues explicando los elementos de seguridad activa y tal como os comenté antes. Primero que vamos a ver dentro de seguridad activa son los sistemas HADAS. Entonces, ¿de dónde salen estas iniciales, ¿no?,
que os lo he puesto, las palabras en inglés, bueno, sistemas de ayuda o sistemas de asistencia, ¿no? Ayuda, asistencia a la conducción, sería un poquito la traducción. Bueno, a todo este tipo de sistemas que ahora veremos serán obligatorios en vehículos de nueva fabricación a partir del año 2022. Esto ya no nos queda muy lejos. De hecho, ya muchos vehículos de los que se venden ya los llevan incorporados, pero ser obligatorios serán a partir del año que viene. ¿De acuerdo? Entonces, a ver, vamos a hacer primero una especie de introducción a los sistemas HADAS y luego iremos viendo pues de manera, ¿no? Vamos a matizar más cada uno de estos sistemas. De momento, decíamos en cuanto a introducción, características generales de los sistemas HADAS, me dicen que mediante sensores y cámaras mejoran la seguridad, ¿veis? Seguridad activa del vehículo. ¿Pero de qué manera? Pues proporcionando al conductor información importante, información relevante. Bueno, ¿y para qué quiero esa información? Pues esa información me va a facilitar la toma de decisiones. Todo con el objetivo, no olvidéis, de evitar accidentes. Seguridad activa, ¿sí? Entonces, es verdad que en algunas ocasiones, y leo lo que tenemos aquí entre paréntesis, en algunas ocasiones los sensores y las cámaras pueden fallar, ¿vale? Pueden perder, como dice aquí, eficacia. ¿Debido a qué? Bueno, debido a la lluvia, a la niebla, a placas de hielo o nieve, nubes de humo, nubes de polvo, ¿vale? Entonces, aquí os he puesto unas imágenes, he buscado algunas, hay una barbaridad, pero bueno, para que podáis ver en qué lugares pues tenemos cámaras y sensores. Fijaos detrás del espejo retrovisor interior, alrededor de los vehículos, incluso en los bajos de los vehículos también, para que, bueno, seguramente, ostras, diréis, es verdad, me suena a mí de haber visto, bueno, pues esos son toda esa especie de sensores y cámaras, que gracias a pues, los sensores y las cámaras vamos a recibir esa información tan importante de la que me estaban hablando aquí para que yo, como conductor, como conductora, pues pueda tomar decisiones, pueda tomar buenas decisiones y así evitar accidentes, ¿vale? Las cositas, todavía dentro de lo que son las características generales. Fijaos, nos dicen en este punto que en ocasiones, o sea, no siempre, intervienen los sistemas HADAS en la conducción ante una situación de peligro en la que el conductor no responde. Ostras, me están diciendo que hay algunos sistemas HADAS que no solo me dan una información relevante, sino que llegado un momento en que si el conductor no reacciona ante un aviso, y ahora os pondré un ejemplo, el vehículo va a responder por mí, ¿vale? El vehículo va a responder por mí. Entonces, el ejemplo sería el siguiente. Estoy segura que habéis oído hablar del sensor de aparcamiento, ¿vale? El sensor de estacionamiento. ¿Qué es el sensor de aparcamiento? Es este sistema, es el sistema ADAS que disponen algunos vehículos, bueno, hoy en día ya, ¿verdad? La mayoría, bueno, si tú lo tienes activado en el momento en que realizas un estacionamiento, ¿no? Voy a estacionar, venga, en un huequecito, ¿sí? Pongo mi marcha atrás, empiezo la maniobra, entonces, en un momento dado, escucho una señal acústica, ¿verdad? Suena un pip, 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 empieza a pitar, ¿vale? Eso es un sistema HADAS, ese es el sensor de aparcamiento. Entonces, en este caso, ¿vale? En este caso, a mí me está avisando, pero ¿veis? Yo tengo que frenar, ¿vale? Normalmente aquí el coche no va a frenar, freno yo. Aquí el vehículo no ha intervenido, ¿vale? O sea, no ha intervenido, a mí me ha avisado y yo he frenado, pero el coche no ha tenido que hacerlo por mí. Pero hay otros, como me decían aquí, en algunas ocasiones, algunos de estos sistemas, si tú no reaccionas, ¿vale? Si tú no reaccionas, el vehículo lo va a hacer por ti. ¿Y cuál sería el ejemplo? Pues el ejemplo es no sé si conocéis, luego os lo enseñaré con imágenes y demás,
los vehículos actuales tienen un sistema que te avisan de si se está produciendo un cambio involuntario de carril. Repito, algunos de estos vehículos, los vehículos que tenemos actualmente, tienen un sistema ADAS que te avisa de si se está produciendo un cambio, fijaos, involuntario de carril. Te avisa, vale, pues este sistema que te avisa de un posible cambio involuntario que tú no lo has decidido, te estás desviando, a lo mejor te estás durmiendo, estás dormido, ¿vale? Bueno, pues este sistema concretamente, tras unos segundos de avisar de que te estás cambiando de carril de manera involuntaria, si tú no reaccionas, si tú no corriges la trayectoria, pues el vehículo va a realizar una maniobra de corrección, ¿vale? Yo lo he probado y es tal cual que estamos explicando, ¿eh? O sea, tú vas circulando y te desvías, te acercas demasiado a la línea, por ejemplo, yo lo he probado y lo he hecho a posta, para ver si esto es así. Entonces, tú dejas que el vehículo pues, se vaya poco a poco, ¿vale? Por ejemplo, hacia la línea del arcén, hacia la línea de la derecha. Cuando te acercas a la línea, te avisa, ¿vale? Te avisa con un simbolito, incluso también con una señal acústica. Claro, lo suyo sería que el conductor enseguida, ¿verdad?, corrigiera la trayectoria, pero si no lo hacemos, ¿vale? Si no lo hacemos, tú notas como, ya os digo, yo lo he probado a posta y sujetando el volante, notas como llega un momento en que el volante solo te redirige y te vuelve y te posiciona otra vez bien en el carril, ¿eh? Pues a esto se refiere este punto, ¿eh? Que en algunas ocasiones, de estos sistemas ADAS, si tú no reaccionas, el vehículo lo hará por ti, ¿vale? Más cositas. Este tipo de sistemas de los que estamos hablando pueden desconectarse de dos maneras. Existe la desconexión permanente y existe la desconexión temporal, ¿vale? ¿Y qué diferencia hay entre un tipo u otro de desconexión? ¿Qué quiere decir esto? Lo digo porque, ¿veis? Es una de las preguntas que tenéis en el test que os comentaba antes, ¿no? Los sistemas ADAS pueden desconectarse A, solo de manera permanente, B, solo de manera temporal. Bueno, pues ni una ni la otra, ¿veis? Estos sistemas se pueden desconectar de modo permanente o de modo temporal. Bueno, una desconexión temporal, voy a empezar explicando la desconexión temporal. Es como que tú puedes desconectar un sistema, pero el modo es muy fácil, muy sencillo, lo tienes como muy a la mano, es muy accesible. El sensor de aparcamiento del que os hablaba antes, voy a hacer un estacionamiento y en un momento dado, como me estoy acercando mucho al vehículo de detrás, por ejemplo, empieza a pitarme, pi, 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 me sale una pantallita, bueno, un dibujo del coche y lo cerca que estoy, me sale todo, ¿no? Vale, pues en este caso es muy fácil la desconexión, pero es una desconexión temporal, es un botón, ¿vale? Uno de los coches de prácticas que tenemos, de los tres, hay uno que lo tiene. Si os toca con ese coche, veréis que en la cerquita, muy cerquita de la palanca de las marchas, del cambio de marchas, hay un botón, os enseñaremos, mira, ¿vale? Cuando estés estacionando y esto empieza a pitar, tienes dos opciones. Puedes dejarlo, ¿vale? O puedes desconectarlo. Yo personalmente, como aprendí a conducir y he estado un montón de años conduciendo sin sensor de aparcamiento, pues la verdad es que al coger ese coche, bueno, como que me molesta, no sé, una manía como otra cualquiera, ¿vale? Entonces a mí a la que me empieza a pitar, ¡pum!, le aprieto el botón porque ¿vale? Bueno, y lo he desconectado, ¿cómo? De manera temporal. ¿Pero por qué? ¿Cómo es de manera temporal? Porque yo aparco, ¿vale? Estaciono. Me bajo del coche, hago lo que tenga que hacer, venga, me marcho. Voy a incorporarme de nuevo al tráfico. En el momento en que hago otra vez, ¿no? Arranco de nuevo el motor, en el momento en que empiezo a hacer maniobra para salir del estacionamiento, por defecto, se me ha vuelto a conectar, ¿vale? ¿Veis? Entonces lo que hice cuando yo estacionaba fue desconectarlo de manera temporal, pero ya os digo, por defecto, en cuanto tú apagas motor y luego al rato vuelves a arrancar, por defecto se vuelve a conectar. También tiene una desconexión temporal, porque esto puede depender también, si que la desconexión sea permanente o temporal, puede depender también del tipo de sistema ADAS.
Entonces, el que tiene también una desconexión muy accesible es el del que os hablaba antes también, del que te avisa de que se está produciendo un cambio involuntario de carril, ¿vale? Si hay un botoncito que está en la palanca de los intermitentes, un botoncito súper pequeño, lo veréis también, tenemos, el coche de prácticas también está, y ya os digo, mira, está en la palanca de los intermitentes, mirad si es accesible, ¿vale? Sería también una desconexión temporal. Entonces, ¿a qué se refiere cuando nos hablan aquí de la desconexión permanente? Pues aquí ya estamos hablando de algo como un poco más entretenido, vamos a decirlo así. Para desconectar algún sistema HADAS de manera permanente, algo que tú digas, Buah, a mí este sistema es que no lo quiero, no me gusta, no sé, cualquier cosa, pues tenéis que entrar al ordenador de a bordo del vehículo y bueno, empezar a toquetear ahí botones. Igual que cuando en el móvil te estás ajustando el sonido o te estás ajustando la pantalla, pues lo mismo, entras en el ordenador del coche y venga, a ver, no sé qué, los sistemas, activar, desactivar, pero es algo, ya os digo, es algo como un poquito más entretenido, pero eso te va a permitir una desconexión, como os digo, ya permanente, ¿vale? Luego, pues importantísimo, dice, no olvidemos que estos sistemas son solo de ayuda, a ver, no es poco, pero fijaos lo que nos quieren decir, no son solo una ayuda, debemos de conducir con responsabilidad, no nos confiemos de manera excesiva, ¿vale? Que es a veces, fijaos, todo esto en general, los sistemas de seguridad de los vehículos, yo siempre digo que son como, un arma de doble filo, ¿no? Y es muy probable que hayáis oído una vez la típica frase de, madre mía, no tiene nada que ver un coche comprado hoy a un coche comprado de hace 8 o 10 años, no hace falta que nos vayamos mucho más atrás. Y es verdad, ostras, ¿no? Siempre se dice eso, los coches de hoy en día, guau, qué seguros que son y demás. Ya, pero ojo, insisto, yo para mí esto de la seguridad, que está genial, pero es un arma de doble filo. Es un poco en relación a esta última frase que leíamos, porque a veces el hecho de que los vehículos tengan no sé cuántos airbags, el sistema de no sé cuántos, el sistema del carril, el sistema de... Es verdad, eso puede llevar al conductor a arriesgar más de la cuenta. Y ahí, cuidado, ¿vale? Ostras, me he comprado un coche, buah, lleva 20 airbags, lleva todos los sistemas habidos y por haber, buah, y te lías a correr como un loco, como una loca, cuidado, ¿vale? Cuidado, ¿vale? No nos confiemos, aquí lo dicen muy bien, de manera excesiva, de ser responsables, porque al final somos cada uno de nosotros, ¿no? Esto está en nuestras manos. Entonces, aquí os he puesto algunos de los sistemas HADAS que existen, ¿vale? Hay más, pero yo os he puesto los sistemas HADAS que os van a salir en las preguntas. En el test ese que os comentaba antes, test HADAS número 501, pues os van a hacer preguntitas de estos de aquí, ¿vale? Vamos a verlos todos. En primer lugar, el sistema Start Stop. Este no es tan actual. Este sí que es verdad que ya hace años que los fabricantes de vehículos lo instalan, ¿no? Entonces, os cuento en qué consiste esto. Dice, apaga el motor gracias a este sistema, o este sistema apaga el motor cuando el motor está al ralentí. Ahora os explico. Y lo vuelve a encender el motor cuando se pisa el pedal del embrague. A ver, vamos a ponernos en situación. Voy circulando, ¿vale? Estoy en el centro de Vilafranca, por ejemplo, y llego a un semáforo. El semáforo está en rojo, ¿sí? Entonces, yo que me planto allí, ¿verdad? Freno, ¿vale? ¿Qué hago? Pues como veo que el semáforo se acaba de poner en rojo y va a tardar un ratito, pues quito la marcha que llevaba, porque siempre, siempre, siempre hay que conducir con una marcha puesta. Con una marcha se dice engranada, ¿vale? Una marcha engranada, una marcha puesta. Pero sí que es verdad que en situaciones de este tipo, en aquellas situaciones en las que preveemos, ¿vale? Preveemos que vamos a estar un buen rato sin movernos, pues entonces por comodidad, ¿vale? Por comodidad
para no tener que estar pisando todo el rato el embrague y demás, lo que se hace es poner la palanca de las marchas en la posición del punto muerto, ¿vale? Entonces, el punto muerto, aquí os lo he señalado, se encuentra entre la tercera y la cuarta, ¿de acuerdo? En este punto intermedio. Entonces, ¿qué ocurre? Ocurre que cuando ponemos la palanca de las marchas en el neutro, en el punto muerto, se activa un circuito que se le llama así, es el circuito ralentí. Entonces, en el momento, fijaos, volvemos a situarnos y vamos circulando tranquilamente por el centro de Vilafranca y nos encontramos un semáforo en rojo. En vistas de que se acaba de cambiar a rojo, yo detengo el vehículo y pues eso, como se acaba de cambiar y todavía le falta un ratito para que se vuelva a poner en verde, pongo la palanca de las marchas en punto muerto. Y justo en ese momento el motor se apaga, ¿vale? El motor se apaga. Porque el vehículo, que es muy listo, entiende que si he puesto en punto muerto, no me estoy moviendo. ¿Veis? Entonces, este sistema lo que hace es eso. Ah, mira, pues mientras no te mueves, vamos a apagar el motor. ¿Por qué? Pues de este modo no gastamos combustible y tampoco estaremos contaminando. Si no se gasta combustible, no contaminamos. ¿Vale? Entonces, ¿veis? Punto muerto, yo mirando el semáforo todavía en rojo, bueno, pasan los segundos y el semáforo se cambia de nuevo a color verde. ¿Qué hago yo? Piso el embrague, ¿no? ¿Para qué? Cada vez que hay que poner una marcha hay que pisar el embrague. Entonces, inmediatamente en el momento en que yo piso el embrague para poner la primera, que es la marcha que utilizamos para iniciar la marcha, ¿vale? Pues fijaos qué listo el vehículo también, que entiende que en el momento en que tú pisas el embrague es porque vas a engranar una marcha y vas a empezar a moverte por eso, y esto se apaga el motor y se enciende solo, ¿vale? De la manera que estamos explicando, ¿de acuerdo? Luego tenemos otro sistema HADAS, es el EBD, no hace falta ni mucho menos, ya lo veréis cuando hagáis el test, no hace falta que os aprendáis, si os lo aprendéis y si tenéis facilidad para el inglés, yo ya os dije que yo y el inglés estamos peleados, pero bueno, no hace falta que os aprendáis ¿no? De dónde salen, digamos, las iniciales, porque en todas y cada una de las preguntas, cada vez que os salga, pues según el sistema, ¿no? EBD, y al lado os pondrán lo que significa, ¿no? De qué se trata. Entonces, EBD pone aquí aviso de frenada de emergencia. Ostras, ¿qué es esto? Mira, este es de los que todavía yo no he podido ver en ningún vehículo. Dice, consiste en el rápido parpadeo de las luces de freno cuando se frena de manera potente ante una situación de emergencia. A ver. Vamos a pensar en un vehículo, en un turismo, un coche, ¿sí? Que no tiene este sistema, ¿vale? Un turismo que no tiene el sistema de aviso de frenada de emergencia. Entonces, ¿qué pasa en un turismo que no tiene este sistema cuando yo piso el freno? Depende. Bueno, depende, no. Puedo hacer, me refiero a que puedo hacer, o se habla de dos tipos de frenada. La frenada normal, ¿vale? Un freno suave, una buena frenada ante un semáforo, ante un paso de peatones, ¿sí? Y luego también está la frenada de emergencia, cuando te llevas un susto, ¿vale? Entonces, en este caso, tratándose de un turismo que no tiene el sistema EBD, pises el freno de modo suave o pises el freno de manera potente, ¿vale? Las luces de freno van a hacer lo mismo. ¿Qué hace un vehículo que no tiene este sistema? Pues que en el momento en que tú pisas el pedal del freno, se iluminan las tres luces de freno que tienes, ¿vale? Pero ya está, se mantienen encendidas mientras tú estés pisando. En el momento en que sueltas el pedal, en el momento en que dejas de pisar, las luces de freno se apagan. Entonces, aquí lo que me están diciendo es que hay un sistema actualmente conocido como el EBD, que en el caso de realizar una frenada potente, ¿veis? Las luces de freno van a parpadear. Ostras, esto es muy interesante, porque de este modo, si a mí me ocurre algo, tengo algún susto mientras conduzco,
veo que alguien se salta un stop o yo misma me he despistado y no he visto un peatón. Bueno, pues esto es muy bueno porque en el momento en que yo piso fuerte el pedal del freno, mis luces de freno parpadean y de este modo el conductor que está detrás de mí, ¿sí?, se anticipa, eso le llama mucho más la atención y el conductor de detrás va a frenar antes. Esto lo han comprobado, ¿vale? Porque llama mucho más la atención cuando alguna luz parpadea, ¿de acuerdo? Ahora, eso sí, los vehículos que tienen este sistema, el EBD, si la frenada que se realiza es, vamos a decir, entre comillas, una frenada suave, una frenada normal, ¿vale? Esto no va a ocurrir. Tú con una frenada normal, aunque tengas este sistema, las luces de freno, ¿vale?, se iluminan mientras tú pises y cuando dejes de pisar el pedal se apagan. Es cuando pisamos el freno de manera potente, cuando y esto es una manera de evitar, o por lo menos intentarlo, ¿verdad?, que el de detrás de mí no me dé un golpe, no me golpee, ¿de acuerdo? ¿Vale? Venga, este sistema del que antes os hablaba, el LDW, me avisa, me alerta de que se está produciendo un cambio involuntario de carril. A ver, es importante dejar claro antes de nada lo siguiente. Si yo estoy circulando, no sé, por la autopista mismo, vamos a cambiar, y pongo el intermitente, voy por el carril derecho, ¿sí? Que es como dice la ley que tengo que ir, como norma general, se circula, ¿verdad?, por la derecha. Bueno, yo voy por el carril derecho de la autopista, pero en un momento dado me encuentro un camión, ¿vale? Un autobús. Total, ¿qué quiero adelantar? ¿Qué hago? Miro el espejo retrovisor para comprobar que nadie me adelanta a mí, ¿verdad? Pongo el intermitente y cuando vea el momento, ¿vale?, realizo esa maniobra, ¿vale? En este caso que os estoy explicando, ahí el vehículo entiende perfectamente que ese cambio de carril es voluntario. Ese es un cambio voluntario porque he puesto el intermitente. El conductor conscientemente, ¿no?, ha puesto el intermitente para realizar ese adelantamiento. Este sistema se activa cuando el vehículo cree que el cambio de carril es involuntario, cuando no hay intermitente, cuando no utilizamos el intermitente. Es lo que os decía antes, por si no sé, te has dormido, ¿vale? Entonces, en este caso, vamos a leer, dice, nos avisa con una luz testigo, puede ser una luz, que os he puesto una imagen, puede ser una vibración en el asiento del conductor incluso, o una señal acústica, pip, 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 ¿sí? ¿Para qué? O sea, este sistema, en el caso de producirse o que se esté produciendo un cambio involuntario de carril, este sistema de primeras te avisa, ¿vale? Nos avisa ¿para qué? Para que nosotros rectifiquemos, ¿veis?, la dirección. Pero, tercer punto, dice, si el conductor no rectifica, el sistema este, LDW, incorpora correcciones automáticas de dirección. Es lo que os explicaba antes, que me decían, es que en ocasiones, algunos de los sistemas ADAS actúan si el conductor no lo hace. Pues yo os puse el ejemplo de este, aquí lo tenéis, que os decía, ¿no?, que lo he comprobado y es verdad, es así, es una pasada. Bueno, ¿y esto cómo se consigue? Pues en este caso concreto es gracias a los sensores y cámaras que hay detrás del retrovisor interior. De algún modo se van leyendo las líneas de la carretera. Es verdad que si las líneas de la carretera están muy desgastaditas, le cuesta, lo he comprobado también. Y cuando la pintura es nueva, va, increíble, ¿vale? No tiene problemas, pero sí que si las líneas están desgastadas, ahí a veces le cuesta detectar ese posible cambio involuntario de carril. Bueno, luego tenemos otro sistema ADAS conocido como el RCTA, el alerta, entendemos que es un sistema de alerta que nos avisa del tráfico cruzado. Vale, a ver, ¿qué es esto? Aquí os he puesto un par de imágenes. Vamos a utilizar esta de donde está el Audi, de color azul, la furgoneta y demás. Bueno, este sistema RCTA se ha pensado para este tipo de situaciones. Estamos en el Audi de color azul
y queremos marcharnos, ¿sí? Nos queremos incorporar de nuevo a la circulación. ¿Qué hacemos? Ponemos la palanca de las marchas en la R, ¿sí? Marcha atrás, retroceder, ¿sí? Y gracias a este sistema, en el momento en que se me aproxime alguien, ¿veis? También va por sensores. El momento que se me aproxime alguien, me avisa, ¿vale? Me avisa, entonces yo freno, ¿eh? Claro, fijaos además esta situación, ¿no? Que justo al lado nuestra hay un vehículo voluminoso. Ya lo veréis cuando hagáis prácticas y hagamos este tipo de paradas, estacionamientos y demás, que cuando hay un vehículo voluminoso al lado, luego a la hora de marchar, pues, hombre, no es lo mismo que si tienes ahí un Mini, ¿verdad? Estacionado, lo mismo no es. Entonces, bueno, si tienes este sistema, pues súper cómodo. Ahora, yo siempre digo, a ver, ¿cómo se ha hecho de toda la vida? ¿Qué hago yo si mi vehículo no dispone del RCTA? Pues lo que se ha hecho siempre, pongo la marcha atrás, empiezo a tirar despacito, despacito, y cuando escuche que alguien me pita, ¡bip!, frenas. Eso es lo que se ha hecho siempre. Bueno, pues en este caso, ¿veis? Han incorporado en los vehículos esta ayuda para este tipo de situaciones. ¿De acuerdo? Venga, más. Otro sistema ADAS, interesantísimo también, el AEBS. Uf, sistema de frenado automático. Aquí el vehículo actúa sí o sí. O sea, aquí se trata de que hay peligro inminente de accidente, ¿vale? O sea, ya estamos al límite, y entonces, en vistas de que el conductor no hace nada, directamente aquí ni te avisa ni nada, ¿eh? ¡Pam! Frena, el frenado es automático, se realiza una frenada de emergencia. Luego tenemos este otro, el sistema Hill Holder. También lo podréis experimentar cuando hagáis prácticas, porque este lo tienen todos los coches que tenemos para las clases prácticas, y es la ayuda de salida en pendiente. Va muy bien, ¿eh? Pero es verdad que os enseñaremos, a ver, vosotros vais a aprender a iniciar la marcha en subida sin la ayuda de este sistema. Es que os lo tenemos que enseñar. Seríamos muy malos profesionales si no os enseñáramos a salir en rampa, ¿vale? Sin esto. Primero os enseñaremos lo que es solo juego de pedales. De hecho, normalmente esto ya lo vais a hacer el primer día. La primera práctica, ¿vale? Entre otras cosas, practicaremos la salida en rampa sin el sistema Hill Holder, y ya cuando dominéis más o menos la salida en rampa sin este sistema, os diremos, mira, ¿ves? Este botón de aquí, es un sistema de ayuda en un momento dado para salir en pendiente. Va muy bien porque, claro, sobre todo cuando estamos en alguna pendiente importante o bastante inclinación y pensando en que detrás tenemos vehículos. Sí, bueno, pues me puede venir muy bien, como decía, en un momento dado. Venga, el sistema ISA, bueno, también bastante interesante, porque fijaos, control de velocidad, crucero adaptativo. ¿En qué consiste? Vamos a pensar que estoy circulando por una carretera convencional o autopista. Vamos a poner autopista, velocidad máxima 120, ¿no? Permitida para los turismos, entre otros. Bueno, pues nosotros estamos en el vehículo de color azul, ¿sí? Y bueno, como voy a hacer un viaje un poco largo, pues no tengo ganas de pisar el acelerador todo el rato, lo programo el vehículo para que solo me vaya a 120 y no me pase. Y así yo tranquilamente me olvido de ir controlando si me paso o no me paso de la velocidad máxima, ¿vale? Yo lo programo 120, perfecto. Pero, fijaos, llega un momento en que delante nuestra nos encontramos un vehículo que él circula 75 kilómetros la hora. Entonces, automáticamente, este sistema ISA lo que hace es, ¿no?, gracias a los sensores de los que disponemos, percibe que el de delante va a una velocidad inferior a la nuestra, lo que hace es igualar, fijaos, igualar nuestra velocidad a la velocidad del vehículo que nos precede, ¿vale? Sin nosotros hacer absolutamente nada. Hombre, si tú frenas, mejor, pero que si tú no lo haces, o a lo mejor lo ibas a hacer y lo ibas a hacer más tarde, más justo, bueno, pues este sistema te iguala la velocidad
a la velocidad del vehículo que nos precede. Recordad, el vehículo que nos precede es el que llevamos delante, ¿vale? Luego, un sistema que detecta, bueno, todo, podemos decir, el FCW, detecta vehículos, peatones, bicicletas, esto es para cuando estamos en movimiento. En este caso, ¿veis? Advertencia de colisión frontal, o sea, advertencia, me avisa. No es como el otro que realizaba, que os decía, es que aquí hay peligro inminente de accidente, entonces ni te avisa ni nada, frena, ¡pam!, directamente, ¿sí? Ahora, hay vehículos que incorporan el aviso previo, ¿vale? Lo suyo sería tener los dos, el que te avisa y el que no, si tú no reaccionas, pues el de frenada automática de emergencia. Pero bueno, con un aviso, además, este lo he visto también, cómo se activa, se te enciende una pantalla en color rojo, peligro de colisión, y con un sonido, pi, 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 peligro de colisión, peligro de colisión. Entonces, vamos, que te enteras, ¿eh? Más cositas, el detector de fatiga. Este es el que más me sorprendió en su día, cuando preparaba toda esta parte del temario. Y ostras, un detector de fatiga, ¿puede el vehículo llegar a detectar que estamos fatigados? Bueno, pues sí. La fatiga, por cierto, hay un montón de preguntas sobre la fatiga, ¿no? La fatiga en la conducción lo tenéis que entender como el cansancio, ¿vale? Cansancio acumulado, sobre todo, bueno, pues si no estamos bien descansados, o si estamos realizando un viaje muy largo, o tenemos hambre, o bueno, no nos encontramos bien por la razón que sea. Lo digo porque esto de la fatiga a veces, bueno, pues entender que se refiere al cansancio, ¿vale? Cuando uno realiza la tarea de conducir, pues tarde o temprano puede aparecer la fatiga. Sí que es verdad, y aprovecho ya para deciros, que se habla, al mismo tiempo se habla de dos tipos de fatiga, ¿eh? Se habla de la fatiga psíquica y de la fatiga física. La fatiga psíquica es el cansancio, vamos a decir, mental que tú tienes pues por el hecho de estar realizando esta tarea, la tarea de conducir. No puedes bajar la guardia, no debemos de relajarnos. Entonces, bueno, ¿por qué? Porque constantemente tienes que ir tomando decisiones. Acelero, no acelero, me cambio de carril, no me cambio de carril, adelanto, no adelanto, es por aquí, es por allí, a ver esta señal, a ver, ¿no? Mil cosas, ¿verdad? Entonces, bueno, eso, sobre todo durante un tiempo prolongado, puede dar lugar a la fatiga psíquica, ¿no? El típico, pues, que aparece incluso el dolor de cabeza. Y luego la fatiga física, pues, bueno, es por estar tanto rato en la misma posición. Pero esto te pasa en el coche, te pasa en una silla, ¿vale? Cuando tú estás mucho tiempo en la misma posición, pues tu cuerpo, ¿verdad? Necesita un cambio de postura, pero claro, si estás realizando un viaje, si estás haciendo un viaje, yo qué sé, Barcelona-Málaga, 1000 kilómetros, pues ala, claro, ahí habrá que realizar ciertos descansos, ¿verdad? Típica pregunta de test, ¿cada cuándo se conviene, cada cuánto, perdón, es conveniente realizar descansos durante un viaje largo? Pues aproximadamente cada 2 horas o cada 200 kilómetros, por eso, porque nuestro cuerpo nos pide, llega un momento en que nos pide cambiar de postura, de posición, ¿vale? Por cierto, aprovecho también para comentaros que hay una pregunta que dice, ¿cómo puede usted detectar que un conductor está fatigado? Repito, ¿cómo podemos detectar? Por ejemplo, vamos a pensar que vamos de copilotos, ¿sí? Hay que saber ser buen copiloto también, ¿eh? Entonces, ¿cómo podemos nosotros detectar que el conductor, la persona que está conduciendo, está fatigada? Y dice la respuesta, por sus constantes movimientos en el asiento. ¿Qué os pasa cuando lleváis, no sé si estudiáis o ahora mismo estáis en el escritorio, no lo sé? ¿Qué pasa cuando llevamos hora y media o 2 horas o no sentados tal cual así? Pues que no sabe uno cómo ponerse. Pues es esto, repito, a la pregunta, ¿cómo puede usted saber que un conductor está fatigado? Respuesta, por sus constantes movimientos en el asiento. Cuando estamos fatigados, empezamos, por ejemplo, a mover la cabeza, empezamos a mover los hombros, empezamos, ¿vale? Nos pica todo. Bueno, pues estos son síntomas de que el cuerpo necesita, ¡buah!,
necesita un paréntesis, ¿de acuerdo? ¿Vale? Y bueno, os he buscado aquí unas fotos para que podáis ver de qué modo nos avisará este detector de fatiga, avisa al conductor de que necesita, que he puesto la taza del café, ¿no? De que necesitamos un paréntesis, como decía. Se recomienda una pausa, aquí la tacita del café o aquí directamente la taza del café. ¿Y esto cómo se consigue, no? Bueno, fijaos sobre todo en la foto que tenemos aquí más a la derecha de la pantalla. Aquí lo que hace es que este sistema analiza las correcciones de trayectoria. Me explico. Si un conductor no está fatigado, ¿no? Si yo me encuentro bien, lo normal, fijaos, lo normal es que en el momento en que te acercas demasiado a la línea de la derecha, ¿vale? Tú te das cuenta y enseguida haces esa corrección de trayectoria, ¿vale? Enseguida corregimos trayectoria, eso estando bien. Pero es verdad que cuando estamos fatigados, estamos agotados, tanto mental como físicamente, tardamos más, las correcciones de trayectoria son más lentas, o sea, como tardas más como en darte cuenta. Entonces, aquí fijaos, incluso hasta la rueda, estas son las marcas que va dejando, digamos, la rueda, hasta hemos pasado la línea. Son condiciones normales, no te suele pasar. Entonces, hasta que quieres corregir, fijaos, se ha ido un trocito con la línea, o sea, con la rueda por fuera de la línea. Entonces, se analiza esto durante varios kilómetros hasta que llega un momento en que el mismo sistema este te dice, hey, ya está bien, ¿vale? Tómate un descansito, toma el aire, estira las piernas, un trago de agua, un café, lo que quieras, pero ¡buah! Necesitas esos 10 minutos, un cuarto de hora de despejarte, espabilarte un poquito, ¿vale? Luego también existe un sistema ADAS que, bueno, en este caso, fijaos, salida se le llama así, salida del vehículo. Son alertas visuales y auditivas, os cuento. Representa que yo estoy en este turismo, ¿sí? Todavía estoy en el asiento del conductor y me procedo, digamos, a abrir la puerta. Quiero bajarme del vehículo. Si se aproxima alguien, si hay alguien muy cerquita mía, ¿sí? A mí me va a avisar con un sistema auditivo, una alarmita. Pero es que, por ejemplo, en el caso que os he puesto aquí en la foto, ¿no? Este ciclista también sabe que alguien va a abrir la puerta gracias a estas luces LEDs que hay alrededor del espejo retrovisor. Esto está genial. Todavía tampoco lo he visto, pero todo esto existe, ¿lo veis? Y a partir, decíamos, del año 2022, si no todos, la gran mayoría de los sistemas que estamos viendo pasarán a ser obligatorios. ¿Vale? Luego, ¿qué más? Tenemos el sistema de visión nocturna. Vamos a leer, dice, cámara de infrarrojos, consiste en una cámara de infrarrojos que detecta la presencia de personas o animales a una distancia de 250 metros. Esto está genial, porque claro, en lo que es la conducción nocturna, tú puedes ver muy fácilmente, puedes detectar muy fácilmente los vehículos porque tienen luces, ¿sí? Pero claro, aquí estamos hablando de la posible presencia de personas de noche en la carretera o animales, ¿vale? Entonces, esto está bien, no más que bien, ¿vale? Sobre todo el tema de los animales, está habiendo muchos accidentes con el tema de los jabalís, ¿verdad? Por aquí por la zona, carretera de Gelida, Can Canals, carretera Piera, Torrelavit. El viernes pasé yo, miro por el espejo retrovisor, venía de Torrelavit y veo cómo justo pasar yo detrás de mí un jabalí, pero un pedazo de jabalí que cruzaba de un lado al otro de la carretera. Digo, madre de Dios, me ha venido de nada, un segundo o 2 segundos de darme con... Sí, pues bueno, ahí es de día y esto no hubiera hecho nada, pero sobre todo de noche, que es cuando más tendencia tienen a salir, claro, a la carretera, pues esto nos puede venir muy bien. Y si no me equivoco, este es el último sistema ADAS que vamos a explicar. Es el sistema, esto lo llevan muchos vehículos también ya de hace unos añitos, sistema de reconocimiento de señales, va genial. Normalmente lo que te hace es que te aparecen en la pantalla las señales de los límites de velocidad, ¿vale? Es la señal que suele aparecer aquí, ¿de acuerdo?
Ah, muy bien, porque bueno, se supone que yo ya sé los límites de velocidad y que bueno, que estoy conduciendo y que estoy mirando la carretera, pero puede que en algún momento dado se me escape. Bueno, pues con un simple vistazo aquí a la pantallita, pues sabemos en ese momento cuál es el límite de velocidad máximo establecido en el lugar en el que yo estoy circulando, claro, en ese momento. ¿Vale? Bueno, pues todo esto ya lo veis relacionado con los sistemas HADAS. Insisto, muy recomendable tras la clase de hoy, no digo esta tarde o cuando podáis, que hagáis las 30 preguntitas esas del test HADAS. Si cualquier cosa me consultáis, ¿vale? Venga, entonces dejamos atrás, estamos dentro de lo que es seguridad activa, pues dejamos atrás los sistemas HADAS y vamos a continuar hablando del sistema de dirección de los vehículos. A ver, esto está relacionado con el volante. De hecho, al volante se le conoce también como el volante de dirección, ¿sí? Entonces, todos los elementos, perdón, que conforman este sistema, ¿vale? Pues están dentro. Estamos diciendo, es todo seguridad activa. ¿Y por qué? Bueno, es muy importante que nosotros podamos en todo momento orientar el volante hacia donde nosotros queramos, ¿vale? Entonces, os he puesto esta imagen aquí para que veáis que las ruedas normalmente, hay alguna excepción, pero quedaros con lo que normalmente las ruedas que nosotros podemos orientar con el volante son las ruedas delanteras. Entonces, a las ruedas que nosotros podemos orientar con el volante, orientar hacia la derecha, hacia la izquierda o dejarlas tal cual en línea recta, pues como veis, yo os he puesto ahí, se las conoce como ruedas directrices, ¿vale? Ruedas directrices de dirigir, de dirección, ¿vale? Esto, bueno, de momento lo vamos a dejar aquí, lo que son las ruedas directrices, pero bueno, más adelante veréis para qué nos servirá el saber esto. De momento, fijaos, os he hecho aquí una especie de, bueno, de cómo ha ido evolucionando todo lo relacionado con los volantes a lo largo de la historia, ¿vale? Yo lo he puesto así. Los vehículos antiguos, a lo mejor lo habéis oído alguna vez de alguien que ha conducido un vehículo pues ya con un determinado número de años. Antes los vehículos no llevaban ni dirección asistida ni nada que se le pareciera, ¿vale? Entonces, lo que suele decir una persona que coge un coche ya con un cierto número de años es: ¡jolín! ¡Qué duro está el volante!, ¿no? ¡Madre mía! Pues sí, los primeros vehículos que se fabricaban tenían una dirección muy dura, ¿vale? Tal cual. Entonces los fabricantes, fijaos, los fabricantes siempre no paran, no descansan, intentan hacernos la vida mucho más fácil. Y en este sentido dije, wow, esto lo podemos mejorar, claro, se puede mejorar. Y entonces incorporaron, unos años después, incorporaron, que de hecho la mayoría de vehículos que hay hoy en día en circulación son los que yo he puesto aquí como vehículos actuales, pues incorporaron lo que se conoce como la dirección asistida, dirección asistida, de asistencia, de ayuda. ¿Y qué noto yo cuando conduzco un vehículo con dirección asistida? Pues que es una maravilla, que el volante, bueno, es una maravilla, la veremos, pero sí en cuanto a sensibilidad, el volante es muy sensible, ¿vale? Seguramente habéis visto a alguien que estaciona, a la hora de estacionar, con la mano abierta, girando el volante con la mano abierta, ¿vale? Eso no se debería de hacer, ¿vale? Eso son manías que uno coge, pues bueno, no sabe bien por qué, pero con el paso del tiempo, tras tener el carnet de conducir, pues bueno, estas cositas a veces, ¿verdad?, pasan, pero os lo comento para que os hagáis a la idea de el poco esfuerzo que tenemos que hacer los conductores si tenemos dirección asistida. Yo he visto a conductores incluso girar el volante con 2 dedos solamente, ¿vale? Esto, ni con 2 dedos, ni con una mano, ¿vale? Con los vehículos de antes, ni de coña, pero ni de coña, ¿eh? Ya, pero
ocurre, los fabricantes se dieron cuenta también que, ostras, sí, qué maravilla, ¿no? Qué volante tan sensible ya. Pero que el volante sea tan sensible, esto nos puede dar problemas cuando circulamos a velocidades altas. Imaginaos, eh, circulando a 120 kilómetros por hora en la autopista y que me despisto un poquito, miro el móvil así, lo tengo en el asiento, me suena un WhatsApp y no quiero mirar, pero tal, y bueno, me desvío, piso la línea VIP, ¿vale? Y me asusto, ¡bum! Y pego un volantazo para yo rectificar la maniobra, ¿vale? Ostras, cuidado, ¿vale? Porque sí que, como os decía, los fabricantes se dieron cuenta de que el hecho de que el volante sea tan sensible a velocidades altas, esto puede ser muy peligroso, porque si yo me asusto, como os decía, y tengo una reacción brusca, giro el volante de manera brusca, pues la reacción del propio vehículo también va a ser muy brusca y eso podría llevarme a tener un accidente, por lo menos un buen susto. Con lo cual dijeron, wow, pues esto lo podemos mejorar, claro que sí. Hasta que los últimos modelos fabricados, muchos de ellos incorporan lo que se conoce como la dirección asistida, pero ¿ves? Le añadimos otra palabra más. O sea, los de antes no tenían nada. Luego, posteriormente, ¿vale? A los vehículos les instalaron la dirección asistida a secas, ¿sí? Y unos de los últimos modelos fabricados disponen de la dirección asistida, pero como os decía, le añadimos una palabra más, la dirección asistida progresiva. Entonces, ¿esto en qué consiste? Mirad, os he copiado para ello la pregunta, vaya, que os hacen de test, es esta, en qué consiste la dirección asistida progresiva. Leemos. Dice, regula el esfuerzo del conductor. O sea, yo tendré que hacer más o menos fuerza según la velocidad a la que estemos circulando. Y fijaos, cuanto más rápido circule, estoy a 120 kilómetros por hora en la autopista, estoy circulando muy deprisa. Entonces, para rectificar, por ejemplo, la trayectoria, tendré que hacer más fuerza. Bueno, pero esto es mejor. El hecho de que a velocidades altas la dirección sea más dura, esto me permite a mí tener un mayor control del vehículo, insisto, sobre todo a velocidades altas. En el pueblo te va genial, cuando tú estás por aquí, por ejemplo, circulando por San Sadurní, muy bien que el volante sea tan sensible, porque ahora giro a la derecha, y ahora la siguiente a la izquierda, y ahora tengo una glorieta, y ahora entro, y ahora salgo, y ahora estaciono, y ahora me voy. Bueno, pues ya va muy bien que el volante sea tan sensible, pero a velocidades altas, ojo, como hemos dicho, eso podría ser un problema. De ahí, pues, que es, el sistema este es genial. El sistema de dirección asistida progresiva. El volante costará más o costará menos girarlo dependiendo de la velocidad. Más cositas. Os he copiado otra pregunta. Dice usted, por si alguno o alguna no lo sabéis, que a veces me lo preguntáis, ¿qué significa? Me preguntáis qué significa la U y la D. Esto es usted, ¿vale? Es la abreviación de usted. Dice usted, debe saber que la dirección asistida o, entre paréntesis, servodirección es lo mismo. Os lo podéis encontrar de este modo o de este otro, pero es lo mismo, es lo que acabamos de explicar. Dirección asistida, una ayuda al volante, asistencia, ayuda al volante, o servodirección, servo de siervo, ayuda, ¿vale? Bueno, entonces volvemos a empezar a leer aquí. Usted debe saber que la dirección asistida o servodirección y el servofreno, ostras, resulta que existe una ayuda para el freno, sí, una ayuda para que no tengamos que realizar tanto esfuerzo sobre el pedal del freno. Esto ocurre un poco lo mismo que con lo que hemos explicado, ¿no? La evolución del tema del volante, pues un poquito lo mismo con el pedal, con los pedales en general. Antes los pedales, bueno, pues había que ejercer bastante fuerza para poder frenar, sobre todo, y actualmente, gracias a este sistema, a la ayuda al pedal del freno, el servofreno, ya lo veréis, actualmente solo con que apoyemos, apoyar, no digo apretar,
tú plantas tu pie, tu 40, tu 42, tu 38, tu 45, da igual, tú pones tu pie encima del pedal y solo con apoyarlo ya notas cómo se está frenando el vehículo, ¿vale? Bueno, y diréis, ¿y qué pasa con todo esto? ¿Qué debo de saber sobre la dirección asistida o servodirección y servofreno? Pues que todo esto, todas estas ayudas no funcionarán si el motor está apagado, ¿vale? O sea, se activan cuando el motor está encendido. Y ya lo veréis, lo podéis incluso comprobar vosotros. Tú te montas en un coche, abres, pum, te sientas y todavía sin introducir la llave ni nada, intentar girar el volante. No podréis, ¿vale? Pisa el pedal del freno, ¡tras! ¡Qué duro! Y en el momento en que ya arrancas motor, ¡uf, qué maravilla! Volante sensible, pedal del freno sensible también, ¿vale? Venga, dejamos atrás el sistema de dirección para hablar ahora del sistema de suspensión. Bueno, una de las preguntas que os podéis encontrar es respecto a la finalidad. ¿Cuál es la finalidad, el porqué de la existencia del sistema de suspensión? Fijaos que me dicen que es absorber las irregularidades del terreno. Bueno, todos los elementos que conforman el sistema de suspensión sirven, y ahora os lo digo un poco con mis palabras, para intentar que todas aquellas imperfecciones que hay en la calzada, ¿vale? Pequeños baches, pequeñas piedrecitas o incluso agujeros, o cuando subes determinados bordillos y demás, pues gracias a este sistema se intenta que no se transmita, que lo notemos lo menos posible, todas estas imperfecciones que os comentaba, que se transmitan lo menos posible en el interior del vehículo, ¿vale? También, dicho de otra forma, todavía más sencilla y más clara, creo, y es que la idea es que cuando estemos circulando en un turismo, por ejemplo, pues que no parezca que vamos en un barco. ¿Por qué digo esto? Porque si tú te subes en un coche, ¿vale? Y a la que, yo qué sé, subes un bordillo para entrar en un parking, o bajas el bordillo para salir de ese parking, o pasas por encima de un resalto. ¿Sabéis lo que son los resaltos? Bueno, son pasos de peatones elevados, o incluso los cacharros estos que son de color negro y amarillo, ¿vale? Que los ponen para que disminuyamos la velocidad. Bueno, pues si nosotros nos montamos en un coche y subimos o bajamos un bordillo, subimos o bajamos un resalto, y bota mucho, ¿vale? El vehículo, algo falla, algún elemento del sistema de suspensión no está en buenas condiciones y no es bueno. Cuando un vehículo bota mucho, cuando nos falla algún elemento del sistema de suspensión, se notan mucho todas las imperfecciones en el interior del vehículo y perdemos estabilidad, se pierde estabilidad y esto no nos interesa, porque si perdemos estabilidad, si el vehículo, digamos, bota mucho, tambalea mucho hacia los lados, ¿no? Estamos perdiendo en seguridad, con lo cual, pues eso, no nos interesa tampoco. Entonces, el elemento principal o los elementos principales del sistema de suspensión son estos dos. Además, como veis, forman un conjunto, son inseparables, ¿eh? Es lo que se conoce como el conjunto muelle, que es lo que tenemos alrededor, muelle amortiguador, ¿de acuerdo? Entonces, para que todos entendamos de qué estamos hablando, mira, si tenemos un turismo, y vuelvo a poner la imagen de antes, sí, si tenemos un turismo 4 ruedas, detrás de todas y cada una de estas ruedas vamos a tener un conjunto, entre otras cosas, aquí están los frenos y demás, pero ahora nos interesa esto de aquí que os estoy señalando, ¿eh? Si tenemos, decía, un turismo con sus 4 ruedas, pues detrás de todas y cada una de las ruedas vamos a tener un conjunto muelle amortiguador. Entonces, lo que voy a decir ahora es una barbaridad, pero es para que se entienda de lo que estamos hablando, ¿eh? Imaginad por un momento que tenemos un turismo, bien, con sus 4 ruedas, bien, y en vez de haber sus correspondientes conjuntos muelles amortiguadores, vamos a imaginar que solo hay muelles, que tenemos solamente los muelles, no, lo de dentro no está.
¿Os imagináis cómo iríamos circulando, ¿vale? Pegando saltos. Entonces, os lo digo, ¿no? Os lo digo de este modo para que comprendáis qué función, sobre todo qué función tiene el amortiguador. Los amortiguadores lo que hacen es evitar, ¿vale? Evitar que los muelles oscilen, del verbo oscilar, oscilen demasiado. Para que se entienda, los amortiguadores lo que hacen es evitar que los muelles se estiren demasiado cuando nosotros subimos o bajamos ese bordillo o subimos o bajamos ese resalto, por ejemplo, ¿vale? Entonces, por aquí van a ir las preguntas. Por aquí, ¿a qué me refiero? Consecuencias, ¿vale? De un sistema de suspensión deteriorado. Es verdad que la pregunta que os van a hacer, he dicho por aquí van a ir las preguntas, pero es verdad que en definitiva es una pregunta, va a ser todo el rato la misma, solo que os irá cambiando la respuesta. Entonces, la pregunta, ¿cuál es? La pregunta dice, sí, dice, bueno, ¿qué va a ocurrir si los amortiguadores no están en buenas condiciones? O sea, lo que me están preguntando es, bueno, ¿qué va a pasar si lo que hay dentro del muelle no cumple su función? Hemos dicho que su función es acortar el recorrido del muelle, ¿no? La función del amortiguador es, le dice al muelle, muelle, tú te estiras hasta aquí, muelle, tú te estiras hasta aquí, punto. Ya, pero llega un momento que por el uso, por el desgaste, vamos haciendo kilómetros, va pasando el tiempo, las cosas se estropean, pierden, ¿sí? Entonces llegará un momento, pues eso, que los amortiguadores no cumplirán bien su función. Esa es la pregunta principal, ¿no? ¿Qué pasará si esto ocurre? Bien, pues si os encontráis esta respuesta, ponedla. ¿Qué ocurrirá si los amortiguadores no cumplen bien su función? Y me dicen, bueno, pues que cabe la posibilidad de deslumbrar a otros usuarios. Ostras, y a lo mejor estáis pensando, ¿qué tiene que ver una cosa con la otra? Pues tiene que ver. Fijaos, si yo tengo un vehículo que ya está, ya tiene muchos años, los amortiguadores ya están, ¿verdad? Bastante deteriorados. Lo cojo esta noche, 11 de la noche, sí, me voy a pegar 4 vueltas por aquí por San Sadurní. Bien, entonces, en el momento en el que pase por un resalto, ¿vale? En el momento en que pasemos por un resalto, al subir no tanto, sobre todo se va a notar al bajar. Subir en cara, ¿no? Pero al bajar, pasar ya ese resalto en el momento de bajada, como tengo los amortiguadores en malas condiciones, el morro de mi vehículo, boing, 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 pegará botes, que os decía, vale, yo estaba circulando de noche, 11 de la noche, por San Sadurní, con los amortiguadores en malas condiciones. ¿Con qué luces? Pues dentro de poblado no se puede circular con las largas, con lo cual yo puse las cortas, ¿no? Sí, puse las cortas, pero ocurre que cada vez, ¿no? Al bajar ese resalto, cada vez que el morro de mi vehículo se eleva, ¿sí? Estaré deslumbrando a los demás usuarios de la vía. O sea, parecerá que llevo las largas y llevo las cortas, pero, ¿vale? Eso es lo que ocurre cuando los amortiguadores están estropeados, que como los muelles oscilan demasiado, el morro del vehículo, ¿verdad? Se elevará. Entonces, cada vez que se eleve, estás deslumbrando a conductores, o incluso a peatones también, ¿vale? Continuamos ante esa pregunta, esa misma pregunta, ¿no? Oye, ¿qué ocurrirá si los amortiguadores están en malas condiciones, no cumplen su función? Pues si no encontráis esta respuesta que acabamos de comentar, pero encontráis esta otra, pues esa es. Dice que, en este caso también, aumenta la distancia de frenado. Aumenta la distancia de frenado. A ver, la distancia de frenado es el espacio recorrido, justo desde el instante en que pisamos el pedal del freno, ¿sí? Hasta que el vehículo queda totalmente detenido. Repito, a la pregunta, porque también la tenéis, ¿qué es la distancia de frenado? Es el espacio, ¿no?, que recorre nuestro vehículo
desde que pisas freno hasta que el vehículo queda totalmente detenido, ¿sí? Bueno, pues no es lo mismo, ¿eh? Frenar con los amortiguadores estando en condiciones a frenar con los amortiguadores ya estropeados, ¿sí? Porque al tener los amortiguadores estropeados, la frenada no es tan eficaz, porque es como que frenaremos como pegando botes y entonces esto provoca que se alargue la distancia de frenado, ¿vale? La distancia de frenado nos volverá a salir, esto ya será para mañana por la tarde, ¿sí? Tema 16, nos volverá a salir. De hecho, os pasaré, si eso, pues en cuanto acabe esta clase o luego al mediodía, tengo más tiempo, os pasaré un resumen del tema 16 hecho por mí, ¿vale? Porque ahí hay mucha paja y ahí en el tema 16 se habla del alcohol, de las drogas, de los medicamentos y demás. Está incluido lo de la distancia de frenado, bueno, hay muchas cositas. Entonces, lo que hice fue un esquema un poco más visual y más, bueno, pues todo más concentradito de lo que tenéis en el libro. Os lo pasaré y ya os digo, intentaré hacerlo a lo largo de hoy para que lo podáis tener para la clase de mañana, pues si alguno o alguna le queréis echar un vistazo antes de la clase, ¿vale? Entonces, ante la misma pregunta, encauzamos de nuevo aquí, ¿qué ocurrirá, no? Si los amortiguadores no están en buenas condiciones. Bueno, pues que al frenar también lo que vamos a ver es que al frenar la parte trasera del vehículo se levantará. O también se puede decir que al frenar la parte delantera del vehículo se agacha demasiado. Cuando tú frenas, por ejemplo, ahora no estamos pasando por un resalto. Pasas por el resalto, pero tú sigues circulando. Notarás esos pequeños botes, ¿vale? Pero ahora estamos hablando aquí de una buena frenada. Llego a un stop, ¿sí? Pues si tienes los amortiguadores en malas condiciones, cuando realices esa frenada, la parte del morro se agacha mucho y, ¿no? Por lo tanto, la parte trasera se elevará de manera excesiva y esto puede traernos problemas. Por ejemplo, un día de lluvia, carretera mojada, amortiguadores en malas condiciones, realizo una frenada y las ruedas de atrás, aquí cabe la posibilidad de que se me lleguen a despegar del suelo y eso no me interesa tampoco, ¿vale? O sea que fijaos si es importante el hecho de tener en general un buen mantenimiento del vehículo. Por cierto, para vuestra información, que vayáis sabiendo ya para el día de mañana, cuando tengáis vuestro vehículo, vaya, propio, los amortiguadores que tendréis que cambiar primero serán los de adelante. Todo lo que está delante siempre sufre más. Primero, por el peso, porque la parte delantera, ¿verdad? Las ruedas y todos los componentes que encontramos en la parte delantera soportan el peso del motor, batería, aceite y demás. Y después, porque cada vez que frenamos, todos esos kilos que llevamos encima se desplazan hacia la parte delantera también. Entonces, los amortiguadores que primero se estropean, los delanteros, los neumáticos que primero o que más se desgastan, las ruedas delanteras. ¿Veis? Todo lo que está en la parte delantera de los vehículos sufre más y tendremos que cambiarlo antes que lo que está detrás, para entendernos. Molt bé, y empezamos el apartado de las ruedas. Ya os dije que hoy le vamos a dedicar a la clase unos minutitos, los minutitos que nos faltan, y en la siguiente clase, la segunda parte del tema 14, pues continuaremos hablando bastante, largo y tendido, que hay muchas cosas. Entonces, bueno, nada, os presento a la rueda. La rueda es un conjunto de dos elementos. ¿Cómo dos elementos? Sí, tenemos la llanta, ¿vale? La llanta es la parte metálica de la rueda, esa es la definición de llanta, no se van a meter en las preguntas, vaya. Entonces os decía, ¿no? Que la rueda es un conjunto de dos elementos. Tenemos la parte metálica, la llanta, y el neumático. Entonces, una de las preguntas que os van a salir sobre las ruedas es la siguiente. Dice así, dice, ¿cómo se llama la parte del neumático, ¿vale? ¿Cómo se llama la parte del neumático que tiene contacto permanente con la calzada? O sea, me están preguntando, a ver,
¿Cómo se llama la parte del neumático que siempre debería de estar tocando el suelo? ¿Vale? Bueno, pues ya lo ves. Se le conoce todo lo que es la zona esta del dibujo, se la conoce como la banda de rodadura. Banda de rodadura o banda de rodamiento, ¿sí? Además, bueno, tal como podéis comprobar aquí, los neumáticos no son lisos, porque entonces no podríamos, bueno, sí que podríamos, pero tendríamos muchos problemas para circular en días de lluvia, ¿vale? De ahí la existencia de estos surcos, ¿vale? De estos se llaman también surcos, se llaman canales de evacuación para expulsar el agua los días de lluvia. Entonces, a la pregunta, repito de nuevo, ¿cómo se llama la parte del neumático que tiene contacto permanente, que debería de tocar siempre alzada? Pues banda de rodadura o banda de rodamiento, que como decíamos no es lisa, porque si no tendríamos muchos problemas para circular en días de lluvia, de ahí la existencia del famoso dibujo, ¿no? Del neumático, que también, como podéis comprobar aquí, típica pregunta de test, típica, ¿eh? ¿Cuál es la profundidad mínima que tiene que tener el dibujo de los neumáticos de un turismo? Bueno, pues la profundidad mínima es de 1,6 milímetros. 1,6 milímetros es casi liso, pero bueno, la ley lo establece así, pues ya está. Sí que es verdad que yo conozco muchas personas que no esperan, cambian los neumáticos antes. O sea, tú te compras un neumático y tiene X profundidad, bastante, entonces tú vas, ¿no? A medida que lo vas utilizando con el paso de los meses, incluso de los años, ¿verdad? La banda de rodadura se va desgastando. Entonces aquí lo que me están diciendo es que en el momento en el que llegue a 1,6 milímetros de profundidad, ya has llegado por debajo de 1,6, ya ese neumático tienes que sustituirlo. E incluso si tú te presentas en una ITV, ¿vale? Vas a pasar la ITV y te presentas con unos neumáticos con un dibujo de profundidad inferior al 1,6, vas a tener que volver otro día. O sea, no te arriesgues, no pierdas el tiempo, y son cositas que hay que vigilar, que hay que tener en cuenta antes de ir a pasar una ITV, más que nada para no tener que volver, ¿vale? La manera de saber si hemos llegado al 1,6 o no es observando y tocando, ¿vale? Se llaman estos indicadores de desgaste, ¿veis? Estos tacos que se ven aquí, es del mismo material, es caucho, aquí arriba hay más, ¿vale? Os lo enseñaremos esto, en las prácticas. Pues estos se llaman indicadores de desgaste y adivinad, tienen de altura 1,6 milímetros, ¿vale? Os decía que esta es otra de las cosas que os vamos a enseñar de cara al examen práctico. Siempre, y en alguna otra clase lo he dicho, y es que el examen práctico no solo es conducir y ya está. Tenéis un examen de entre unos 20-25 minutos, que sí que son conduciendo, pero previamente a esos minutos de conducción, el examinador o la examinadora que nos toque, os van a hacer, a todos y cada uno de vosotros, os van a hacer una pregunta. Y esa pregunta puede ser de documentación, esa pregunta puede ser de mandos, suelen preguntar mucho de mandos. No sé, mandos me refiero a por las cortas, por las largas, o por las luces antiniebla, o conecta la señal de emergencia, o cómo desentelarías los cristales, mandos del interior del vehículo, ¿vale? Es lo que más preguntan, pero pueden preguntar de documentación, mandos, motor y ruedas, o sea, tanto del interior como del exterior del vehículo. Y una de las preguntas posibles es que les digáis, en el momento justo antes de empezar el examen, ellos dirían, a ver, ¿cómo sabes tú? ¿Cómo podemos saber si los neumáticos están muy desgastados o están bien? ¿O cómo se mira eso? Pues simplemente os tendréis que agachar y decir, mira, existen aquí unos indicadores de desgaste y por lo que veo, pues bien, vamos bien, podemos subirnos en el coche. Venga, más cositas. ¿Veis? Aquí simplemente os he puesto una imagen donde se aprecia muy bien de qué manera el agua va a ser expulsada a través de los canales de evacuación del neumático. Todo esto, fijaos, con el objetivo de evitar lo que se conoce como el fenómeno del aquaplaning, ¿vale? Esto lo podéis encontrar de tres maneras distintas. Yo lo he puesto así porque creo que en el 90% de los casos lo he visto así escrito.
pero se le conoce como el fenómeno del aquaplaning con Q, con G, aquaplaning o hidro. Pero bueno, ¿veis? Todo en definitiva viene de la palabra agua, ¿vale? Bueno, pues la idea y el porqué por qué los neumáticos tienen dibujo es para que, bueno, para que estemos preparados también los días de lluvia. Pero ojo, lo estáis viendo, por muy nuevos que yo tenga los neumáticos y por un dibujo súper chulo y demás que yo tenga, ojo, no lo estropeemos por otro lado, porque hay riesgo de que se produzca el fenómeno del aquaplaning, incluso teniendo los neumáticos nuevos, si circulamos, fijaos en la imagen de la derecha del todo, si circulamos a velocidad excesiva. El aquaplaning, si queréis un poquito de definición, dice es el fenómeno que se produce, y nos viene muy bien, insisto, este dibujo, dice es el fenómeno que se produce cuando entre el neumático y la calzada se acumula, ¿veis aquí? Se acumula más agua de la que el neumático es capaz de expulsar. Y claro, por muy nuevos decía que tengas los neumáticos, si tú circulas muy deprisa, me estás estresando a las ruedas no son capaces, no les da tiempo, no dan abasto de expulsar toda el agua que encuentran a su paso, y eso en un momento dado que va a llevarnos a que las ruedas se despeguen del suelo y perdamos el control del vehículo. O sea que cuidado con la velocidad, cuidado con la profundidad del dibujo, de cara a evitar, ¿verdad? El fenómeno del aquaplaning. ¿Vale? Venga, más cositas. Luego tenéis que saber que existen dos tipos de neumáticos en función dependiendo, digamos, de dónde se encuentra el aire, ¿vale? ¿Dónde tenemos el aire? Si se trata de un neumático con cámara, que se les conoce también como neumáticos tube-type, pues el aire lo encontraremos, pues eso, en una cámara. Sin embargo, los neumáticos sin cámara, también conocidos como neumáticos tubeless, y esta palabra la suelen preguntar, nos dirán, ¿qué significa que un neumático sea tubeless? ¿Qué quiere decir? Contestaréis pues, que ese neumático es un neumático sin cámara. Pero a ver, vamos a entretenernos aquí un poquito. Entonces, un neumático, a ver, sin cámara, ¿el aire qué? Pues el aire, fijaos en esta imagen, todo lo que hay entre la llanta y el neumático, todo, absolutamente todo, es aire. En los neumáticos con cámara ocurre que la llanta y el neumático no están tan unidos, que va, porque como el aire se encuentra dentro de la cámara, ¿vale? ¿Y por qué digo esto? Porque además de conocer, de saber que existen estos dos tipos de neumáticos, con cámara o sin cámara, os van a preguntar que cuál de los dos es mejor, ¿vale? Entonces contestaréis, y os lo he puesto con una flecha en color amarillo, de que los neumáticos sin cámara son mejores. ¿Pero por qué? ¿En qué se basan para decirnos esto? Pues aquí tenemos que pensar en el momento del pinchazo, ¿vale? Porque no tiene nada que ver pinchar uno o pinchar el otro. Yo he pinchado, siempre lo explico, 2 veces en mi vida, y una vez, la primera vez, neumático con cámara y la segunda sin cámara. Y la diferencia es abismal. Entonces, cuando pinchamos un neumático con cámara, en el momento en que la punta del clavo pincha la cámara, es como si yo tuviera aquí ahora un globo, un clavo, una aguja, ¡pum! ¿No? El aire se pierde de golpe. Porque, por eso os decía que en los neumáticos con cámara, lo que es la llanta y el neumático en sí no están bien unidos. Por eso, en cuanto se pincha la cámara, ¿vale? Como si pincháramos un globo. O sea, vamos a decirlo o explicarlo de otra manera. Cuando habéis visto a alguien en la carretera cambiar una rueda, es porque esa rueda que se ha pinchado era un neumático con cámara. La ventaja, lo bueno que tienen los neumáticos sin cámara es que, ¿habéis visto el clavo aquí en la parte inferior? A veces ni te enteras. Yo me di cuenta al cabo de un montón de días, creo que pasaron varios, incluso un par de semanas seguro, nunca lo voy a saber exacto,
pero yo calculo que puede estar un par de semanas o con un clavo en las ruedas. Claro, hasta que quieres verlo. Bueno, lo importante es, si alguna vez, si el día de mañana, mirad, vosotros lleváis, vuestro vehículo tenéis neumáticos sin cámara y pincháis un clavo, tenéis un pinchazo, lo suyo es que no toquéis absolutamente nada, dejarlo como está, ¿vale? Porque no sería la primera vez que alguien, porque es verdad que a veces, depende de lo que entre el clavo, puedes darte cuenta o no, ¿vale? Yo personalmente la vez que yo pinché no, se metió tanto el clavo que no se escuchaba, pero sí que puede ser que el clavo no quede hundido del todo y entonces cada vez que da la vuelta tú lo escuchas, cloc, como la cabeza del clavo da en la carretera, en el asfalto, ¿no? Cloc, cloc. Bueno, pues de una manera o de otra, cuando os deis cuenta de que tenéis un clavo en la rueda, no lo saquéis, ¿vale? No lo saquéis porque a la que quitéis el clavo se va a perder el aire. De este modo, oye, ¿el aire se perderá? Sí, pero muy, 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 muy lentamente. Es la gran ventaja que tienen los neumáticos sin cámara, porque fijaos, os decía, si pincho un neumático con cámara, el aire se pierde de golpe, se pierde al instante. ¿Os imagináis esto a 120 kilómetros por hora en una autopista? ¿Vale? Ojo, lo mismo no es, ¿no? Claro, te da tanta tranquilidad, ¿no? Saber que tienes neumáticos sin cámara, en este sentido, sobre todo, ¿no? Muy bien. Y entramos en un apartado bastante extenso, vamos a introducirlo un poquito y ya esta tarde, en la segunda parte del tema 14, lo continuamos. Y es el apartado dentro de las ruedas, pero el apartado todo lo relacionado con la presión de inflado de los neumáticos, ¿vale? De hecho, os van a preguntar qué presión es la que debemos de darle a nuestros neumáticos. Contestáis esta frase. Además, suena súper bien. Vemos la presión correcta es aquella que nos indica quién, el fabricante de nuestro vehículo. Simplemente, bueno, os he puesto esta foto para que sepáis, no os lo preguntan, pero a ver, vais a tener un vehículo que mantener, entonces qué menos que os explique en qué parte o partes de un turismo podéis encontrar las indicaciones del fabricante respecto a la presión de inflado de las ruedas. Este es uno de los sitios donde las podéis ver. Es una pegatina o una chapita así metálica. Es uno de los sitios más habituales donde se suelen encontrar las indicaciones del fabricante es en la tapa del depósito de combustible, por la parte interna. Abres y aquí podéis encontrarlas. Si no las encontráis aquí, estarán muy cerquita, muy cerquita, muy cerquita del asiento del conductor o del copiloto, también las he visto, ¿vale? Normalmente en estos tres sitios, lo digo por si tenéis curiosidad, ¿vale? Pues si miráis aquí y aquí en la tapa del depósito no las encontráis, iros a mirar cerca de los asientos de conductor y acompañante. Ahí vais a tener que localizarlas. Y bueno, aquí el fabricante nos indica, dependiendo de las circunstancias del viaje, digamos, qué cantidad de aire le vamos a tener que poner a las ruedas, ¿vale? Fijaos que, por ejemplo, este fabricante me dibuja aquí 3 muñequitos y una maleta. ¿Y esto qué quiere decir? Pues esto quiere decir que, ¿no? Me dicen, a ver, si vais a viajar como mucho 3 personas y poquito equipaje, le vas a poner, fijaos, esta es la lectura para que aprendáis a leer también las indicaciones del fabricante. Cogéis el primer número siempre, ¿sí? Le vas a poner a las ruedas delanteras, porque esta columna corresponde a la presión de inflado de las ruedas delanteras. A las ruedas delanteras, en este primer caso, 2,3 bares, con B, bares de presión. Y a las ruedas traseras, como llevas poco equipaje, vamos a hacer lo mismo, 2,3. Ahora bien, fijaos, en el caso de que en el vehículo viajen hasta 5 personas, maletero a tope, ¿veis? Pues me dicen, mira, vamos a hacer una cosa, le vas a subir un poquito, le vas a poner 2,5 delante y 3 bares de presión, porque llevamos el maletero a tope, detrás. ¿Veis? Los fabricantes se lo curran bastante. Otra cosa es que nosotros luego les hagamos caso, ¿verdad? Pero bueno, la idea, aquí lo tenéis. Y luego esta es la presión de inflado para la rueda de recambio. A la rueda de recambio
lo que se hace es siempre ponerle la presión de inflado de todos estos 4 números que hemos nombrado ahora, 2,3, 2,3, 2,5, 3. Pues a la rueda de recambio siempre se le da el valor más alto de estos 4, por eso es 3 también, ¿vale? Interesa que la rueda de recambio la tengamos con suficiente aire, porque claro, vete a saber cuándo vamos a tener un pinchazo. Entonces la idea es que si alguna vez, ¿verdad?, tenemos un pinchazo, pues por lo menos que la rueda esa de recambio no esté desinflada, ¿de acuerdo? ¿Vale? Muy bien, pues vamos a ver.